Mis amados hermanos, vamos a tener el culto de este domingo. Tenemos el mensaje que nos toca y vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 8 de Apocalipsis. Ahí tenemos el título del séptimo sello, pero yo quiero hacer énfasis en el silencio y la primera trompeta. Vamos a orar para que Dios hable a su pueblo. Señor Jesucristo, Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Tenemos el privilegio de no tenerte tan lejos, tan lejos. Estás tan cerca de nosotros, porque nos has llenado nuestro corazón al entrar a vivir en él. Desde allí, Señor, cada día diriges nuestros pasos, nuestra vida, nuestro estilo de vida. Vas cambiando nuestro carácter y nuestra manera de vivir. Y nos ayudas a pelear para salir vencedores contra los ataques del maligno. Bendice tu palabra, háblanos y úsame, Señor, como un instrumento para hablar a tu pueblo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, hoy tenemos el capítulo 8 de Apocalipsis. Voy a dar una pequeña lectura y después vamos a comenzar a explicarlo. Hoy tenemos el capítulo 8 del 1 al 7. Vamos a leer. Dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del otro ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. Y los siete ángeles que estaban con las 7 trompetas se dispusieron a tocarla. El primer ángel la tocó la trompeta y hubo granizo, fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Hasta allí es el mensaje de hoy día. Quiero compartirles algo que estuve leyendo en un relato de un padre que tenía 89 años. Él pensaba ya en sus horas de partir, así que llegó cerca para cumplir 90 años. Pues él, con meses anticipados, invitó a todos sus hijos que vivían en la capital. Él vivía en una provincia. Los invitó para celebrar su año 90. Tenía 10 hijos, sus 10 nueras, sus nietos y bisnietos, que compartían un promedio de 70 personas. Él quiso que todos vinieran, toda su descendencia, a celebrar quizás por última vez que lo vean en la tierra al cumplir sus 90 años. Él preparó comida, mató unos animales para el banquete, contrató una banda de músicos para hacer una fiesta por la celebración de sus 90 años. Él no quería celebrarlo con sus amigos porque ya no tenía, con su pueblo, quería celebrarlo con su familia, con sus descendientes, que era por última vez. Mandó invitaciones con anticipado, les envió pasajes para que vengan. Pero antes del día del cumpleaños, lo que celebramos nosotros aquí, la quema, el padre estaba reunido con algunos familiares y su esposa, y las noticias en la radio
en la televisión de un gran terremoto en la capital de la República. Y las consecuencias fueron muy fatales. Habían salido 2 días antes 2 de sus hijos, venían con sus hijitos, vino con sus esposas, solamente ellos vinieron para el cumpleaños de su padre. Cuando las noticias, los teléfonos después llamaron a la capital a preguntar por sus hijos, nadie se contestaba. Buscaron, llamaron a algunos familiares, hasta que uno contestó y le dijo, todos tus hermanos, le dijo a una de las hijos, todos tus hermanos han fallecido en el terremoto, con sus hijos y con sus nietos. No queda ni uno. El padre se quedó con sus 2 hijos que vinieron, con sus nietos y los esposos de sus hijos, con tanta tristeza y dolor, que no quiso celebrar su cumpleaños, porque no era dable. Él entró con su esposa en su aposento y tuvieron 1 hora de silencio, meditando. ¿Por qué había sucedido esto? ¿Por qué los hijos no vinieron con los otros 2, 3 días antes? Esperaron el último día. Y en ese último día hubo el gran terremoto y murieron todos. Qué triste se sintió este padre, que tuvo 1 hora de silencio meditando con su esposa, el por qué. Eso me trae a colación mirar que el capítulo 8 comienza diciendo, cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Por qué guardó nuestro Dios en el cielo? No solamente Él, porque no dice silencio de Dios, el silencio en el cielo. ¿Quiénes estaban allí en el silencio de esa media hora antes que abra el 7º sello? Indudablemente tenemos desde Apocalipsis 4, conocemos que allí están los 4 seres vivientes, los 24 ancianos y los millones de ángeles. Así comienza Apocalipsis capítulo 4. Pero vemos al terminar, antes de este capítulo 8, que llegan al cielo los hijos de Dios, que para nosotros y para el Señor son millones de millones que no se pueden contar, una multitud que llegaron a estar juntos con su Padre Celestial. Pero lamentablemente quedaron muchos de los hijos de Dios todavía en la tierra y que tendrían que pasar duras consecuencias, juntos con los hijos por creación que no habían sido llevados en el arrebatamiento, y tendrían que pasar grandes pruebas, como vamos a ver ya aquí, el 7º sello, el 6º sello, que ya pasó en la historia que estamos leyendo, un gran terremoto, y ahora vamos a ver el 7º sello, el fuego del cielo que viene a la tierra con grandes consecuencias. Y vamos a ver la primer toque de trompeta, que también trae grandes consecuencias. ¿Será que nuestro Dios, que es omnisciente, Salmo 139, 1, 4, nos dice que nuestro Dios es omnisciente? ¿Qué significa eso? Que Él sabe el pasado, el presente y el futuro. Y Él sabe de sus hijos que han quedado en la tierra, el presente y el futuro. El presente es que va a venir un sufrimiento terrible, muy terrible. ¿Y quién tiene que dar la orden para que sucedan estos acontecimientos? Indudablemente es nuestro Padre Celestial. Él, mientras tanto, antes de dar la orden en este cielo de los cielos,
Él reúne a todos los que están allí y hay un silencio total en el cielo por 30 minutos. Como la historia de este padre. Él entró a llorar, a sufrir, a preguntarse por qué sus hijos no vinieron antes con nosotros. Pospusieron su pasaje para un día antes salir. Y vino ese gran terremoto y todos se perdieron. Así nuestro Padre Celestial, con todos nuestros hermanos en el cielo, con todos los ángeles, millones de millones, con todo ese cuerpo tan cercano a Él como los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, están, como decir, de duelo. Están de duelo. Y en ese silencio, nuestro Señor sufre. Alguien dirá, no, Dios no sufre. Sí, sufre Dios. Cuando Dios se hizo hombre y vino a la tierra, en Hebreos 2:18, en Hebreos 2:18 dice que nuestro Señor sufrió, padeció cuando estuvo en la tierra. Dios cuando vino a la tierra tuvo que sufrir, padecer por nosotros. Él llora en ese silencio de media hora. Cuando estuvo en la tierra, Jesús lloró. Cuando fue a ver a la tumba de su gran amigo Lázaro, en Juan capítulo 11, 35, y dice, es el versículo más chico de todos los versículos, Jesús lloró. Nuestro Dios llora. ¿Acaso es insensible al dolor? Al dolor de saber que sus hijos que se han quedado van a tener que sufrir porque la bestia va a recontraatacar, el diablo va a recontraatacar contra los hijos de Dios. Él sufre, él medita, pero también sabemos nosotros que nuestro Dios es justo. Salmo 145, verso 17, nos dice que nuestro Señor es justo. ¿Qué significa? Que Él no puede salvar a sus hijos que han quedado si no cumplen las mismas condiciones que sus hijos que arrebató y ya están con Él en el cielo. Pero han quedado muchos más hijos aquí en la tierra. Porque siempre pocos responden al llamado de Dios. Como Él ha dicho siempre, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Él sufre, Él llora, Él medita en esos 30 minutos, pero como es justo, dice, procedan con el juicio. Y viene enseguida el 7º sello. Pero antes de que se dé esa orden del sello, aquí podemos ver que también a pesar de ese sufrimiento, a pesar de llorar y a pesar en su meditación, nuestro Dios también se goza. Porque ve el futuro. Y vamos a leer por qué se goza. Lucas capítulo 15, versículos 7 y el 10. Vamos a mirar por qué se goza nuestro Dios. Porque alguien dirá, ¿cómo se va a gozar? Porque van a sufrir sus hijos. Pero aquí tenemos Lucas 15, versículo 7 y versículo 10. Versículo 7 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo. Ahí está. Habrá más gozo en el cielo, ¿no? Después de sufrir, llorar, meditar, actuar con justicia, que tiene que dar esas pruebas, como nos las ha dado a los que ya estamos en el cielo en esa época. Entonces aquí dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Se goza el Señor. ¿Por qué se goza? Porque Él sabe, es omnisciente, Él sabe, ve el futuro. Ve que algunos de esos hijos preferirán que les corten la cabeza
antes de ser marcados con el 666 en su frente o en su mano derecha. Preferirán morir antes que ser marcados con el sello de Satanás la bestia. Por eso se goza que a algunos de esos quedarán. Versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Cuántos habrán que se arrepienten? Sí habrá. No muchos, porque la regla de Dios es la siguiente. Muchos, todos, son llamados a regresar a los pies de su Padre, porque nosotros fuimos como ovejas que nos descarriamos del pastor. Le dimos la espalda al pastor y nos fuimos al lobo, a Satanás, y estuvimos por años sirviéndole a ese lobo Satanás. Pero cuando hemos regresado en arrepentimiento, humillados a nuestro Dios, que siempre nos espera con los brazos abiertos, Él tiene gozo por un pecador que se arrepiente. Él tiene gozo, los ángeles se gozan por un pecador que se arrepiente. Hay gozo también en el cielo. Volvamos a nuestro libro que estamos viendo en Apocalipsis. Ahora hay un punto que tenemos que ver también en el versículo 3 y 4. ¿No? ¿Qué nos enseña? Aquí nos enseña que hay dos cosas tan importantes para Dios. El incienso, que tiene allá Él, dice, mucho incienso, pero las oraciones de todos los santos. Eso le agrada a Dios, le agrada. Él tiene un almacén donde se deposita mucho incienso, pero tiene otro almacén donde se depositan todas las oraciones de los santos. Pero ¿qué pasa aquí? Vamos a leer algunos versículos que nos hablan acerca del incienso y de las oraciones. Porque aquí nos da a entender, aquí en el párrafo del capítulo 8:3, nos da a entender que hay mucho incienso para añadirlo, es decir, para mezclarlo con las oraciones de los santos. Entonces, las oraciones llegan, pero el incienso tiene Dios allá. Él no necesita de incienso, sino de nuestras oraciones. Por eso vamos a mirar después en el versículo 5 por qué cambia el Señor con una decisión drástica. Pero vayamos a leer en Éxodo 30, recordando un poco, porque estas plagas, recuerdan algo que pasó ya en Egipto. Vamos en el Éxodo 30, por favor, versículos 34 y 38. Éxodo 30, versículos 34 y 38, ¿qué nos dice a 38? Dijo además Jehová a Moisés, toma especies aromáticas, estacte y una uña aromática, gálbano aromático, incienso puro y de todo en igual peso, y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo, y morarás parte de él en el polvo fino y lo harás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. O será cosa santísima. Hasta acá un ratito. ¿Qué nos dice acá? Que el incienso es una preparación especial de especies aromáticas como estacte, uña aromática, gálbano aromático e incienso puro. Es decir, 1, 2, 3, 4, 4 con el incienso que servían para que el perfumador prepare, lo mezcle para que sea un perfume puro y santo para Dios. Lo tendría que moler todos esos componentes de estacte, uña aromática, gálbano aromático, incienso puro, tenía que molerlos
¿no? Hacerlos polvo fino y tenía que ponerlos delante del testimonio del tabernáculo. Allí tenía que mostrarlo. Y le dijo, esta preparación es cosa santísima. Aquí vamos a entender por qué después actúa de una manera diferente el Señor. Versículo 38. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Es decir, había una persona especial que preparaba esta especie del incienso aromático. No podía hacerlo otro. Si otro lo hacía, era cortado de su pueblo, es decir, era muerto. Bien, ¿qué más podemos ver respecto al incienso y a las oraciones? Vayamos a nuestro punto aquí. Vamos a leer Salmo 141.2. Salmo 141.2. Y vamos a entender lo que nos dice Dios en el Salmo 141.2. Bueno, quiero leerlo desde el 1 para poder contextuar. Dice, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré, perdón, ese es 42, 41 es el que tengo que leer. Dice, Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como ofrenda de la tarde. Es decir, aquí nos compara, ¿no?, que cuando oramos, cuando llevamos nuestras voces al Señor, sea de súplica, de dolor, de quebranto o de petición alguna, ¿no? Llevamos nuestras oraciones suben delante de Dios, se van al cielo de los cielos, al tercer cielo, como el incienso. El incienso aromático era una loción hermosa en polvito que habían preparado y lo quemaban y un olor grato subía para Dios. Nuestras oraciones son mejores a lo mínimo, iguales que el incienso. Son un olor grato para Dios. Son necesarias. Dios necesita de nuestras oraciones. Si tú no oras, andas cojo. Andas cojo. Puedes leer la palabra, pero la oración, no puedes caminar. Así como tenemos 2 pies, 2 manos, que son muy útiles para nuestra vida, no solamente para nuestra vida física, para toda nuestra vida, poder caminar, poder coger, poder hacer tantas cosas. Son tan necesarias nuestras 2 piernas. Son la lectura de la palabra y la oración, son nuestras 2 piernas. Imagínate que tú lees mucho la palabra, pero no oras. Tu vida no tiene valor ante los ojos de Dios. Orad sin cesar, ha dicho nuestro Dios. Orad sin cesar. Cada día en donde estoy, en mi trabajo, en la oficina, en el campo o donde voy, en silencio, estemos orando. Señor, protégenos de este coronavirus. En silencio. Tienes espacio, tienes tiempo para cumplir lo que Dios ha dicho. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Claro, en nuestra casa temprano oramos unos 20, 30 minutos. En la noche cuando llegamos otros 30 minutos. Son importantes. Pero más importante es que estemos en constante oración con Dios. Conversando con Él. Señor, protégeme. Voy a manejar mi carro. Protégeme a donde voy. Porque el maligno está siempre al acecho. Protégete con la oración de Dios. Protege a Dios, que Él necesita un olor grato de tus oraciones. Vamos a observar y leer
en Juan capítulo 16, Evangelio de Juan 16, versículo 22 y hasta el 24. Dice 22, perdón. Dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os hará. Versículo 24. Hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Nuestra oración, solamente dirigida al Padre, no tiene todo el valor necesario. Por eso es que antes, cuando estaba en el Antiguo Testamento, en la faceta que solamente el Padre y la relación con nosotros, el Padre con nosotros, necesitaba de incienso, no como ayuda, para que nuestras oraciones con el olor grato del incienso sean aceptadas en el tercer cielo por nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Pero ahora, Dios vino a la tierra, se hizo hombre, tomó el nombre de Jesús, fue sufriente, atormentado, insultado, escupido, acusado, y lo llevaron a morir en la cruz. Murió por nosotros, por nuestros pecados, para que ahora ya no tengamos que cargar la mochila del pecado, que antes tenían que cargar la mochila del pecado como cargar unas piedras con los 10 mandamientos. Por eso la gente decía, no se puede, es difícil. Ahora ya no tenemos que cargar mochila. La mochila lo llevó nuestro Señor Jesucristo. Cuando murió en la cruz Jesús de Nazaret, Él cargó con nuestros pecados. Él clavó en la cruz la tabla de la ley. Él vino a morir por nosotros y a llevar nuestros pecados. La paga del pecado es muerte. Así dice la palabra. La paga del pecado es muerte. Todos los creyentes del Antiguo Testamento, al morir, con su muerte, pagaron sus pecados. Y ya no hay quien los condene. Pero todos los creyentes, desde que hemos leído la palabra, nos hemos hecho creyentes leyendo a Jesucristo que vino del cielo, a Dios mismo que tomó la faceta de hombre, a ese niño Jesús que fue creciendo y fue muerto a los 33 años. Él llevó todos nuestros pecados. Por eso ahora cambia nuestras oraciones. Ya no necesitamos incienso acá. Dios tiene cantidad de incienso en el cielo. Pero nuestras oraciones, para que lleguen a buen recaudo en el tercer cielo, necesitan que oremos como nos ha pedido aquí Jesucristo. Que ahora ya no tenemos que poner incienso a nuestras oraciones. Ahora, ¿qué dice? ¿No? En cuanto a ese día, primero dice, vosotros ahora tenéis tristeza, porque el Señor va a morir, ¿no? Tenéis tristeza, pero os volveré a ver, ¿no? Os volveré a ver. Y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo. Cuando significa de cierto os digo 2 veces, ¿qué quiere decir? Que es muy importante que escuchemos lo que nos está diciendo nuestro Señor. De cierto os digo. Cuando mandas comprar a tu hijo, no te olvides
1 kilo de tal cosa. No te olvides, hijo, 1 kilo de cuáquer. Si tú no le haces recomendarse, esa va por la calle y se olvida y te compra 1 kilo de avena, de trigo, y tú le mandaste cuáquer al niño. Entonces, el énfasis de desierto, es que a veces somos como niños, que necesitamos que nuestro Señor nos esté recomendando. Esto es muy importante. Por eso que dice ahí, de cierto os digo, que todo cuanto pides al Padre en mi nombre, en el nombre de Jesucristo, os lo hará. Hasta aquí nada habéis pedido en mi nombre. ¿Por qué? Porque mientras estuvo vivo aquel Señor, no valía pedir nada, porque no llegaba al cielo. Él lo llevó al resucitar todo lo de nosotros, nuestras inquietudes, porque Él pagó con su muerte y lo llevó todo al cielo. Por eso dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, cuando Él resucitó y se fue, ahora sí, para que nuestras oraciones lleguen al tercer cielo, para que nuestras oraciones sean del gozo que necesita Dios, tienen que ser en el nombre de Jesús, que murió en la cruz y resucitó. Mejor dicho, como dijo este mismo hermano Juan, en 1 de Juan 5:20, en el nombre del verdadero Dios, en Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, pídele al Padre y Él hará. Eso es lo que nos dice. Volvamos nosotros a mirar en nuestra faceta de Apocalipsis que estamos, y ahora vamos a leer en el Antiguo Testamento, Ezequiel capítulo 33, versículos 2 al 4. Ezequiel capítulo 33, del versículo 2 al 4. Esto es lo que nos dice. Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomara un hombre de su territorio y le pusiera por atalaya, él viene venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta, avisa a mi pueblo. Cualquiera que oye el sonido de la trompeta y no se percibiera, viniendo la espada lo hiriera y su sangre será sobre su cabeza. ¿Qué nos está diciendo aquí nuestro Dios? Que Él muchas cosas nos va a comunicar con una trompeta, con el sonido de la trompeta. Así que entonces nosotros tenemos que mirar con qué amor, con qué cariño que Él avisa con la trompeta. Pero permítanme mirar y contemplar el último pasaje bíblico del incienso y las oraciones. En Juan 16, allá vimos Juan 16, ¿no? Ya tomamos Juan 16. Entonces, ¿qué podemos decir? Que hoy nuestras oraciones no necesitan de incienso aquí en la tierra. Dios tiene mucho incienso, pero para que lleguen y tengan el valor necesario, tienen que ser siempre pedir al Padre en el nombre de Jesucristo, el que fue a morir en la cruz por nosotros. Si no, no tienen valor. Vamos a ver algo tan interesante que nos miramos en el versículo 5, ¿no? En el versículo 5. ¿Qué dice aquí? Y el ángel, estamos en Apocalipsis 8, 5, y el ángel tomó el inciensario y lo llenó de fuego del altar. Lógico, porque en el versículo 4, ¿qué nos cuenta? ¿No? Que de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso. ¿Con quién? Con las oraciones de los santos. Allá, como les dije, ese Dios tiene un almacén de incienso. No necesita incienso, pero necesita las oraciones de su pueblo. Entonces aquí el versículo 4 nos dice que normalmente el ángel, ¿qué hace? ¿No? Coge el incienso, lo quema
con el fuego y con las oraciones de los santos, lo lleva delante de Dios y Dios se agrada. Pero en el versículo 5 ocurre algo contradictorio. Y el ángel tomó el incenciario y lo llenó de fuego al altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Eso es lo que tenemos que mirar con mucha situación. ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora Dios le dice al ángel, ya no le llenes de incienso, ya no le llenes de oraciones, llénalo de fuego del altar y arrójalo a la tierra? ¿Por qué? Hay una cosa que tenemos que pensar siempre nosotros, que lo sabemos de memoria. Dios es amor. Lo sabemos casi todos de memoria. Dios es amor. Primera de Juan 4:16, ahí nos lo dice. Ahí nos habla casi todo un capítulo que Dios es amor y que nosotros también debemos amar. No solamente a Él, sino a todos nuestros semejantes. Pero me quedo con el punto que Dios es amor. Pero también en Hebreos capítulo 12, versículo 29, nos dice algo contrario. Dios es amor por acá, pero por acá nos dice Dios es fuego consumidor. Casi no lo conocemos en la faceta de Dios como fuego consumidor. Más lo conocemos en la faceta que Dios nos ama, que Dios es amor, que me ama, me ama. Al más vil pecador dice Dios me ama. El chorro roba y dice Dios me ama. El borracho se emborracha y dice Dios me ama. El adúltero comete adulterio y dice Dios me ama. Pero nadie levanta la otra mano para la contrapeso como la balanza. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Está en equilibrio. Tú pon la pesa en donde quieras y pon tu vida en donde quieras. Si tú pones tu vida en el platillo del amor, Dios quita peso de acá y ese platillo se levanta y se va a su presencia de Él. Si tú te sientas, vives en el platillo del amor de Dios, Dios guarda la otra mano y te levanta y dice, este es mi hijo amado, esta es mi hija amada. El amor de Dios. Pero hay otros hijos de Dios que ponen sus pies en el platillo de fuego consumidor. ¿Y Dios qué hace? A pesar que Él también es fuego consumidor, lo detesta, lo quema, lo envía al lago de fuego y azufre preventivo. Mueren y se van al Hades, pero ya su destino final es el fuego de azufre. Ese es claro. Depende de dónde tú pises en la balanza de Dios. Si tú pisas en la balanza del amor, eres bendito de Dios. Pero si tú pisas en la balanza del fuego consumidor, atente a las consecuencias. Ese es nuestro Dios. Es amor, es fuego consumidor. Pero yo te pido algo, mi querido amigo, amiga, hermano, hermana, y quien seas que escuchas este mensaje. Dios te está hablando. Usa mi vida nada más. Yo un vil pecador todavía, pero usa mi vida para llevarte la palabra de Dios. Recuerda una cosa, no juegues con Dios. Con Dios no se juega. O te sientas en la balanza, en el platillo del amor, o te sientas en el platillo del fuego consumidor. Y ya sabes tú, ¿qué pasa
si te sientas en el platillo del fuego consumidor. Tú solo lo buscaste. Tú decides mientras estás aquí viviendo en esta tierra. Desde que tienes uso de razón. Cada día tienes que decidir. ¿A dónde voy? Al platillo del amor porque Dios me ama. Pero yo también tengo que corresponderle con amor. O me voy al platillo del fuego consumidor para achicharrarme toda mi eterna vida allá en el lago de fuego y azufre. Tú decides. Dios pone las dos opciones. Es amor y es fuego consumidor. No juegues con Dios. Mira, hubo en el Nuevo Testamento una pareja de esposos, no sé si recuerdas, si lo has leído, Ananías y Zafira. Ellos jugaron con Dios. Vieron que algunos hermanos, para ayudar a los hermanos pobres, que los botaban del trabajo, no le daban trabajo a los cristianos en esa época, porque eran perseguidos para encarcelarlos o matarlos. Pero en la congregación primaria de la iglesia, entonces algunos hermanos tenían 2 casas, vendieron una y trajeron la platita al hermano Pedro y dijeron, hermanito Pedro, hemos vendido esta casita por $40,000, aquí está, para que coman los hermanos que los han botado de su trabajo. Eran gente de amor. Por amor vendieron una propiedad y hubieron otros y otros. Entonces en la iglesia, como a veces nos equivocamos, supieron que el hermanito Bernabé vendió su casa. ¡Bravo el hermanito Bernabé! Supieron que el hermanito Clemente vendió otra casita. ¡Bravo el hermanito! Entonces los aplaudían. Erróneamente que no se debe hacer. ¿Quién movió al hermanito Clemente y al hermanito Bernabé para que vendan una propiedad y lo traigan a los pies de nuestro hermano Pedro, para que coman la multitud de hermanos, 100, 200, que no tenían trabajo? Fue Dios, fue Jesucristo que movió a esos hombres, a esas familias. Él merece el aplauso, no el hombre. Entonces había Ananías y Zafira, en Hechos 5, del 1 al 11, lo puedes leer la historia. Cuando miraron que le aplaudían a los que vendían la casita, entonces llegaron a su casa los dos y dijeron, vendamos, tenemos nosotros 3 casitas, vendamos una para que nos aplaudan. Ellos buscaron el aplauso. Entonces vendieron su casita y se pusieron de acuerdo los dos. ¿Sabes qué? Le hemos vendido nuestra casita, que es buena, nos han dado $50,000, pero ¿sabes qué? Como el otro dice que ha vendido por 30, digámosle que hemos vendido por 25. Y 25 para nosotros y 25 para que le den para sus mugrientos porque se mueren de hambre. Pero ya que nos queda $25,000. Los dos se pusieron de acuerdo, Ananías y Zafira. Vino primero Ananías con la platita, $25,000. Pedrito, hermano Pedrito. Y a Dios había revelado a Pedro ya. Pasa, le dice Ananías, ¿en qué te puedo servir? Hermanito bendito, he vendido mi casita y aquí te traigo la platita para nuestros hermanos pobrecitos. $25,000 me ha costado. Pedro le dijo, Ananías, ¿es la verdad lo que dices? Sí, hermanito. Muy bien, le dijo. Si es la verdad, está bien. Estás sentándote en el platillo del amor de Dios. Porque el amor de Dios nos enseña a decir la verdad. Te vuelvo a preguntar, Pedro, le dijo. ¿Es cierto que por esa cantidad lo has vendido? Sí, hermanito. Sí, hermanito. Entonces le dijo, has mentido a Dios. Has mentido al Espíritu Santo. Y en esta hora entran
a llevar tu cadáver a sepultarlo. ¡Pah! Le dio un infarto. Y lo llevaron a enterrar. A la media hora llegó Ananías, Zafira, su mujer, y llama a Pedro y le hace las mismas preguntas. Zafira, ¿es cierto que vendieron por $25,000 la propiedad? Ya me dejaron la platita aquí. ¿Tu esposo? Sí, hermanito Pedro, es cierto, es cierto, es ciertísimo. Te vuelvo a preguntar otra vez. ¿Es cierto o es mentira? No, hermanito, es cierto que por esa cantidad le hemos vendido. Llama, búscalo a mi esposo Ananías para que veas que los dos te va a corroborar. Entonces, ¿qué le dijo Pedro? Los mismos que vienen de enterrar a tu esposo, vienen por ti. Otro infarto y se fueron. Jugaron con Dios. No busques jugar con Dios. Con Dios no se juega. Volvamos al Antiguo Testamento en Levítico 10 del 1 al 2. Dos varones, Nadab y Abiú, eran los encargados de quemar el incienso y llevar el incienso y quemar para que salga el olor grato para Dios. Así que un día les tocó su turno, porque habían turnos. Que nos cuenta en Levítico, ahí nos cuenta que le tocó el turno a Nadab y Abiú. Ellos fueron a preparar el incienso y dice la palabra en los versículos del 10, capítulo 10 de Levítico, versículos 1 y 2, ¿qué nos dice? Que fueron atrapados por el fuego y fueron muertos en el acto, porque habían ofrecido un incienso impuro. Muchas veces me he preguntado, ¿fue el incienso impuro? Porque dice que ese fuego del altar era fuego impuro. No, perdónenme, no era incienso, era el fuego que tenían que levantar al altar. Salió fuego, dice, maldito, y murieron en el acto, como Ananías y Zafira. No he encontrado respuesta en muchos años qué fue el incienso bamba, fue como acabamos de ver en la historia que el incienso tenía que prepararlo para quemar en el fuego y se mezcle en el fuego del altar, tenía que ser un buen perfumador, ¿o qué? ¿Qué pasó con estos dos? Pues de repente estos dos estaban en tremendo fuego consumidor, un tiempo estuvieron al lado del platillo del amor, pero de la noche a la mañana, como muchos, cambian y van a otro lado, ¿sí? Fueron al fuego del altar y se quemaron porque fue un fuego del altar maldito. Vos no te olvides, con Dios no se juega. Él te ama, pero tú tienes que devolver el mismo amor a Él. Él te ama, ámale a Dios. Y Dios no ama la suciedad de nuestros actos. Sal de la suciedad. Aléjate de la suciedad, porque puede venir fuego del cielo y barrer tu casa. Vamos a ver entonces, ahora sí, al capítulo 6 y 7, ya terminamos. Entonces el versículo 5, perdón, disculpen. El ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar, y entonces lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Vino el séptimo sello. Este es el séptimo sello. El último, el sexto sello, recuerda, el primer sello, el caballo blanco del anticristo. El segundo sello, un caballo rojo. El tercer sello, un caballo negro, que significa hambruna. Este significa enfrentamientos, peleas entre todos, el caballo rojo.
el caballo negro, hambre, que vendían un kilo de trigo por 33 soles. O sea, por un denario. Y el caballo número 4, el sello número 4, el caballo amarillo, muerte, que ahí se asocia la muerte con el Hades. Todos los que van, todos los que mueren, el Hades los recoge. Todos los que mueren, el Hades los recoge. Y nos da a entender clarito la enseñanza que los que no son de Dios se van a la cárcel provisional que se llama el Hades. Ahí van a estar hasta el día que Dios los liberte, les dé vida, pero para irlos a llevar al juicio final. Y ya sabemos que en el juicio final, como vimos el mensaje del domingo pasado, ahí solo se mide con una sola ley. Los que no están su nombre inscrito en el libro de la vida, váyanse al lago de fuego y de azufre por la eternidad. Así es que, como dice el dicho, guerra avisada no mata gente. ¿No? Entonces, esto es lo que vemos acá. Esto es lo que vemos acá nosotros, que hubo truenos. No estábamos, perdón, recordando los sellos, en este cuarto sello, ¿no? Entonces viene el quinto sello. ¿Qué viene el quinto sello? ¿El hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? De nuestros hermanos, desde Abel hasta el día que venga el Señor, que están ¿en dónde? En el seno de Abraham. Ahí la pasan bien, pero anhelan ir a gozar de la ciudad celestial que nos ha ofrecido la Nueva Jerusalén. Y ellos quizás en su momento clamando, Señor, aquí estamos tantos años. Claro, Abel está 6,000 y 2,000, 8,000 años. Nuestro hermano Abel, el que su hermano Caín lo mató, está ahí. Entonces vimos que Dios los tranquilizó, con su ángel les envió ropas blancas. Las ropas blancas son garantía de que Dios aprobó tu vida. Cuando Él te la da, es porque estás aprobado. Entonces tranquilos se han quedado esperando ese gran día que venga del arrebatamiento que ha ocurrido en el capítulo 8. Pero después, el sexto sello, cuando abre el Señor, y para mí, allí en el sexto sello, comienza la gran tribulación. Comienza la ira de Dios con un gran terremoto, un mega terremoto. El gran terremoto es de 11, 12 grados. Yo nunca he visto, pero sé la fuerza que tendría de suceder aquí en nuestro mundo un terremoto de 11 o 12. Yo pasé un terremoto de cerca de 8 y no fue epicentro en Trujillo, fue más allá a la sierra de Chimbote, y se sintió terrible. Que hubiese sido un gran terremoto de 11, 12 grados. No estuviera aquí para contarles. Entonces, es el gran terremoto que va a haber muchas muertes. Ahí pasaremos esa gran tribulación que ya empezó. Pero Dios nos guarda. A los guardadores de la palabra, Dios nos guarda. Pero al resto, flojos, tremendos flojonazos, ni siquiera se arrepienten, ni siquiera dicen, perdóname, Señor, por mi culpa vienen esos terremotos, por mi culpa viene este coronavirus. Porque todas estas situaciones Dios permite por la gente que no quieren creer en Jesucristo, que murió por ellos para salvarlos. No quieren creer por culpa de ellos, que son mucho más gente que nosotros los cristianos, por culpa de ellos, aún por culpa de otros que se llaman cristianos y son tremendos paganos, sin vergüenza. Por culpa de ellos
viene este coronavirus. Por culpa de ellos vendrá ese gran terremoto. Y los cobardes que harán del rico al pobre, todos correrán a esconderse en las cuevas. ¿Y qué dirán? ¡Ay, cueva! ¡Húndete! Y aquí muero, porque es más terrible morir afuera. Tremendos cobardes que no quieren enfrentar cara a cara a Dios, que es amor, porque se han sentado en el lado del fuego consumidor. Pues el arrepentimiento, sal del fuego consumidor y ven, arrepiéntete, aquel que es amor, y entrégale tu vida. No se hicieron nada, tremendos cobardes. Capítulo 7 nos cuenta de los 144,000. Por eso muchos le llaman la pausa de Dios. Y enseguida nos cuenta del gran arrebatamiento de Dios que ha llevado a una multitud que nadie puede contar. Y llegaron al cielo gozosos a alabarle a Dios, a celebrar con alegría que Dios ya los llevó. Dios también está contento en un momento que han llegado parte de sus hijos. Y todos alababan, glorificaban a Dios en el cielo. Ángeles, la multitud que subió, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, todos a una. La salvación es de Dios, la salvación es de Dios, aleluya, gloria a Dios. La salvación solamente viene de Dios. Y cuando terminan de alabar, estamos ya en lo que hemos visto hoy día, en el gran silencio de Dios. ¿Qué pasó? Que Dios hace un silencio porque se han quedado muchos de sus hijos y que van a sufrir terriblemente todas esas consecuencias, como ya estamos viendo aquí. Arrojó a la tierra y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. No dice un gran terremoto, todavía suave, pero ¿sabes qué? Los truenos, las voces, los relámpagos son sinónimos de un anuncio de una gran catástrofe que se avecina a la tierra. Una gran catástrofe. Hoy podríamos decir que viene a la tierra algo cósmico. Solamente es una advertencia con este terremoto pequeño y truenos y relámpagos y voces que dirían ¡ay, ay, ay! Voces que cuando hay un trueno, un relámpago en la tierra, es anuncio de lluvia, después de haber terremoto, entonces la gente corre a esconderse. Pero vayamos al punto final, al versículo 6 y 7, cuando ya los 7 ángeles recibieron sus trompetas y cada uno en su turno, porque todos esos ángeles son respetuosos de Dios, porque Dios es Dios de orden, ellos también son ordenaditos. El primero que le toca, salió el primer ángel con su trompeta y la tocó. Vemos en las escrituras, como hemos leído, que la trompeta, cuando el atalaya mira peligro, él toca su trompeta, que avisa al pueblo que viene un ejército, va a haber muertes. Pero también tenemos en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 15, que ahí tenemos otra trompeta, porque la trompeta bien anuncia muerte, pero la trompeta de 1 Corintios 15, 42, más o menos, 52, hay una trompeta que cumple otros fines, otro sonido. Un sonido de victoria, un sonido de triunfo. Con esa trompeta que viene el ángel y toque la de 1 Corintios 15, 52. Él tocará su trompeta y ¿qué sucederá? Dice la palabra. Todititos nuestros hermanos que están en el seno de Abraham recobrarán vida, tomarán cuerpo espiritual y vendrán juntos con Jesús. Oh Señor,
Esa trompeta queremos, no la trompeta de muerte que nos anuncia acá. Esta trompeta del capítulo 8, 7 es una trompeta que anuncia muerte, que viene granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Vamos a mirar algunos versículos que nos ayuden a comprender qué es esto del granizo y fuego. ¿Qué pasó? Éxodo 9:23, por favor. Éxodo, está en el Antiguo Testamento, Éxodo 9:23. Aquí tenemos Éxodo, ¿dónde estoy? 9:23. Éxodo 9:23, por aquí vamos. En 13, ya me pasé, Éxodo 9:23. Vamos a mirar Éxodo 9:23, ¿qué nos enseña? El título dice la plaga del granizo. Pero en el 23 tenemos que dice lo siguiente. Moisés extendió su vara hacia el cielo y Jehová hizo tronar y granizar. Y el fuego se descargó sobre la tierra y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió a toda la tierra de Egipto, todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias, y destruyó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Tan parecido a lo que acabamos de leer, lo que va a ocasionar esta trompeta. Volvamos a esta trompeta, ¿no? Después miraremos otro pasaje. Igualito, casi parecido, granizo y fuego, solo que la de Apocalipsis se dice mezclado con sangre. ¿Qué significa? Que va a haber muerte, ¿no? Fueron lanzados por la tierra, igualitito, la tercera parte de árboles se quemó, y también se quemó toditita la hierba verde. Casi muy igualito como ocurrió en Egipto, para que el rey deje salir libre al pueblo de Israel. Aquí va a ocurrir lo mismo, pero permítame leer un poquito en Daniel. Aquí nos dice Daniel qué pasa cuando los árboles son quemados, son destruidos. ¿Qué va a pasar? Daniel 4, versículo 10. Daniel 4, versículo 10. ¿Qué nos dice? Estas fueron las visiones de mi cabeza. Mientras estaba en mi cama, me parecía ver en medio de la tierra un árbol. Queremos mirar el árbol, porque dice que la tercera parte de árboles van a desaparecer, cuya altura era tan grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Entonces vamos pensando, ¿qué va a pasar con la tercera parte de árboles? La tercera parte de alimento para nosotros, para los animales y para todos. ¿Va a haber? No va a haber. ¿Qué más nos dice? ¿No? Entonces, ¿dónde me quedé? Ya, estoy en el 12. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía en él toda carne. Y vi en visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía: derrifad el árbol, cortad sus ramas
quitarle follaje, dispersar sus frutos, váyanse a las bestias que están debajo de ellas y las aves de sus ramas. Esto nos cuenta Daniel de una visión, pero aquí podemos ver qué va a ocurrir. Estos árboles no solamente sirven de alimento para nosotros, sirven de alimento para los animales, que están con su sombra, cae una hoja, la res lo come. Mientras está ahí cuidándose del calor, caen follajes, caen ramas, entonces estos árboles, esos animales grandes comen también follaje. Y las aves también comen y viven en los árboles. Entonces, ¿qué pasará cuando la tercera parte de árboles se queme? ¿Qué pasará cuando toda la hierba del campo se queme? Es terrible, terrible. Vamos a mirar un último versículo que nos ayude a entender en Mateo 13, ¿no? Versículo 40 al 43. Por acá estamos, del 40 al 43, ahí está. De manera como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Está diciendo el Señor que así va, en la gran tribulación, así va a ser. Como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí ni aún se arrepentirán, como vimos en el gran terremoto del capítulo 6, versículo 12. Ni se arrepentirán. Por eso dice, echarán en el horno a los que ahí será su lloro y su crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Entonces ya los justos fueron llevados en el arrebatamiento, pero quedarán otros justos que tendrán que pasar estas tremendas pruebas. La tercera parte de comida no habrá. Oxígeno, la tercera parte de oxígeno, porque los árboles y las hierbas, ¿qué hacen? ¿Cuál es su función de la fotosíntesis? Es llevar, ellos hacen esto y se quedan con el gas carbónico, las plantas, y el oxígeno lo botan. Y nosotros recibimos el oxígeno y el veneno que es para nosotros, el gas carbónico, se lo damos a las plantas. Entonces, a eso se llama la fotosíntesis. Por eso vivimos y podemos respirar tranquilos. Ese gas carbónico no se queda aquí, nos mata, pero se va a las plantas para que las plantas vivan. Las plantas necesitan ese gas carbónico y su oxígeno nos lo dan a nosotros para que podamos vivir. Entonces, la tercera parte de plantas ya no habrán. No habrá tercera parte de oxígeno en el mundo. Los más débiles morirán. Los niños morirán. ¡Qué terrible! Que tu hijito que estés mamando, que está mamando, que se asfixie de un momento a otro porque está un poquito débil de los pulmones y no puede vivir si no hay oxígeno, y la tercera parte de oxígeno le quitan. Hoy con el COVID mueren porque les falta el oxígeno, pero les ponen ahí oxígeno, oxígeno, oxígeno. Algunos recuperan, otros no. ¿Dónde sacaremos oxígeno? ¿Qué producirán? Ya no habrá, no se podrá. La tercera parte del oxígeno matará a los más débiles, a los niños, a los jóvenes y a los ancianos. ¡Terrible! Y el gas carbónico que botamos nosotros nos envenena, porque la tercera parte ya no lo reciben en la tienda, que son los árboles, ya no están.
Entonces, tercera parte de gas carbónico regresará vuelta a nosotros y nos matará. Imaginemos esto, hermanos. Terrible, muy terrible. Y toda la hierba verde se quemó. Ya no hay animalitos menores, carneros, que comen de hierba verde para comer nosotros el carnerito. Ya no habrán las gallinitas que pongan huevos, porque se morirán, porque no hay hierba verde. Ya no comerás gallinita, ni pollito, ni huevitos. Es decir, para todos los que vivan va a ser un caos tremendo. Dios nos libre de quedarnos a sufrir todas estas cosas. Es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo que hoy entreguemos nuestra vida a Jesucristo. No queda otra. No queda amigo. No queda otra cosa. Hermano, que estás tiernito, que pasan años y no creces. No hay tiempo. Ya se acerca. Hoy no necesitas firmar un contrato con el Señor Jesucristo. Hoy es día de salvación. Hoy el Señor te llama y abre tus brazos. Ven, te amo. Ven, ven a Él. Por favor, no seas duro de corazón. Allí donde estás, dobla tu servicio. Entrégale tu vida a Jesucristo. Prométele que Él entre en tu vida y Él te cambie. Porque es difícil, como hemos estado acá en la mano izquierda de Dios, en el fuego consumidor, donde hay el gozo, los placeres que ha puesto el diablo en nuestra vida, las parrandas, el vicio, el sexo indebido y todo lo demás, los robos, los hurtos. Renuncia a ello. Entrégale tu vida a Jesucristo que te ama. No olvides, mañana puede venir. Nadie sabe el día ni la hora. Intuimos por los estudios que se acerca pronto, que son 8 años, que son 10 años, que puede venir el Señor. Prepárate ahora, entrégale tu vida. Yo no necesito que vengas aquí para ponerte mis manos, que de nada valen las manos de un pecador, para que ore por ti y que tú recibas el Espíritu Santo. No, tú solo, tú sola, hazlo ahí donde estás. Agacha tu servicio. Mira lo que viene. ¿Quieres quedarte a pasar ese caos tan terrible? A guerra avistada no mata gente. Señor Jesucristo, tú no quieres estas cosas para nosotros. Por eso dices tu vida. La llevaste nuestros pecados, nuestros delitos. Los clavaste en la cruz. Ahora tenemos que creer que tú has pagado por nuestros pecados. Venimos a ti arrepentidos esta mañana, Señor. Entregamos nuestra vida tal como está. 10% que hemos tomado tu mano derecha, tu mano de amor, pero todavía queda 90% que está en el fuego consumador. 15-20% hemos tomado la mano del amor, pero nos queda 80% de fuego consumidor. Hemos tomado 30% de tu mano derecha de amor. Entonces, según tu palabra, ya no nos toca estar en el fuego consumidor, porque con 30% de amor a ti y a nuestros semejantes, tú dices, hijo mío, aprobada tu nota, únete a mí y de en adelante camina de la mano conmigo, como caminó Enoc, como caminó Noé, como caminó Abraham y como caminan muchos hombres de Dios ahora. Yo te voy a ayudar a que sigas cada día
siendo más amor. Pero me contento con tu 30% de amor. Toma mi mano y camina conmigo. Que Dios bendiga su palabra. Que Dios bendiga a cada persona que está escuchando este mensaje de Dios. Gracias, Señor Jesucristo, por tu amor, pero también por tu fuego consumidor, porque el hombre ahora decide o la derecha de Dios, de Cristo, o la izquierda. Yo decidí por la derecha, Señor. Aquí estoy para enseñar a mis hermanos y amigos que nos cojamos de la mano derecha de Dios, la mano del amor. A Él sea la gloria, la honra, el honor, el poder y la alabanza. Que Dios los bendiga. Y muchas gracias por escuchar. Amén.